Tertuliano Podcast. Voces, cultura y espiritualidad. Desde la raíz del Pacífico para el mundo. Una producción de CAEDI con Mahmoud Pachoto Ambrós. Muy buenos días, amigos y amigas. Abuin Fubea les habla desde el 107.5 de la FM, aquí en Radio Guayguía en Honduras, en Uhuru Africa Radio y Uhuru Africa TV. Hoy seguimos, como todos los domingos, repasando un poco la historia y los precedentes históricos de la Cuarta Internacional a nivel ideológico. Hoy seguimos hablando del PIC, Partido de los Independientes de Color de Cuba, del que ya habíamos hablado la semana pasada. Y bueno, decir que en el contexto de blanquear Cuba, en el año 1906, estallaba una crisis global política, lo que empezó como un colapso del sistema posesclavista en la isla. Estados Unidos, que había comprado casi a precio de saldo las fincas dejadas por los españoles, temía que ese auge de exigencias de derechos de los trabajadores negros en huelgas y exigencias de mejoras salariales pronto se extendiese al resto de la Florida, golpeando con fuerza el sistema de Jim Crow, el sistema racista y del apartheid, y especialmente de los países afros del Caribe, unido a la masiva promoción de la inmigración blanca procedente de Europa desde lugares como Italia, España, Galicia y otras partes de Europa, para la que el gobierno cubano de Machado pretendía blanquear la isla. Mientras tanto, el desempleo entre los negros, antiguos esclavos, fue altísimo, fluyendo. Las arcas públicas se vaciaron y estallaron revueltas y huelgas de negros decepcionados con los masones que habían liderado la guerra contra España. Tras la guerra de independencia contra España, se reveló para los negros como un fraude a gran escala, con sus arquitectos e ideólogos. La estrategia del gobierno fue negar las evidencias del racismo proporcionando leyes que constituían un apartheid de facto, mientras comenzaba un plan de ajuste y recortes que perseguían y suponían la vuelta de los negros a las plantaciones en régimen de semiesclavitud, lo que les afectaría de forma drástica. Cientos de miles de familias africanas con carta de libertad se vieron obligados a volver a las haciendas sin sueldo. Debido a las enormes deudas y desahucios hipotecarios, se vieron colas de negros en las grandes ciudades que pasaban hambre, con una expansión brutal del desempleo afro. El racismo institucional y la corrupción estructural que salpicaba a todos los partidos del régimen en Cuba, en todas las partes del mapa político, provocó a ojos de la mayoría negra la deslegitimación masiva del sistema republicano. En ese contexto estalló en 1906, desde el periódico El Porvenir, el movimiento afro de los indignados, que en el año 1908 se organizó y se constituyó en un partido político, el partido PIC. Las multitudes africanas salieron a las haciendas de toda Cuba y tomaron y llenaron de debates y lucha las calles de las principales capitales de la isla. Sin embargo, los grandes hacendados catalanes fueron indemnizados con millones de dinero público, mientras que los esclavos nunca les reconocieron el esfuerzo laboral durante 4 siglos. El Partido Independiente de Color fue la forma que tomó en Cuba la ola de protestas y descontentos y concienciación afro del panafricanismo que sacudió Hispanoamérica y el Caribe hispano. Países como Honduras, Panamá, Costa Rica vivieron la misma experiencia. Aquel terremoto abrió una auténtica crisis del imperialismo norteamericano que todavía tenía al Ku Klux Klan colgando a los negros por cualquier cosa. A ojos de los africanos, en Cuba, la nueva república perdió todo el crédito que le quedaba. Las movilizaciones afros oscilaron entre un tono cuidadoso y prudente al principio, con un ascendente proceso de cuestionamiento del nuevo régimen, centrándose en las luchas contra la precarización de las vidas afros. Lemas como negros y blancos, la misma clase obrera, se popularizaron en las masivas movilizaciones. En este contexto apareció el partido PIC, Partido Independiente de Color, como único intento de canalización del descontento africano dentro de los límites del Estado burgués, con estrategias populistas y reformistas. El desgaste del movimiento negro, la relativa recuperación de la economía y la actividad política del encauzamiento electoral supusieron un retroceso en la libertad durante la fase de lucha más aguda, pero que afectó positivamente a los procesos de autoorganización negra. Entraron en escena como ejemplos paradigmáticos políticos catalanes y españoles que durante la guerra
habían luchado contra España, pero a quienes el gobierno cubano pagó las deudas y se les habían devuelto sus propiedades, así como reconocidos méritos y privilegios, mientras la mayoría afro vivía en la miseria. Una de estas empresas fue el Ron Bacardí, lo que se enunciaba como un intento de salvaguardar y canalizar la fuerza social afro que resistía en las plantaciones, se disipaba en marchas forzadas, terminó por materializarse en un proyecto de gestión amable del racismo, del imperialismo, del colonialismo, incapaz de producir cambios estructurales legítimos, y se reprimieron las huelgas de los negros. La élite negra, encabezada por Juan Alberto Gómez, fue un auténtico fracaso. Y los negros, con abrumadoras penas de muerte, fueron condenados en esta época solo por las manifestaciones laborales. Las confluencias del llamado libertarismo que surgió después de la esclavitud, con el tecnopopulismo de las figuras mediáticas afrocubanas como Juan Alberto Gómez, las referentes de los movimientos sociales afros y los partidos reformistas, demostró tener las patas muy cortas y constituir una mezcla muy inestable que no tardó en estallar en múltiples escándalos y escisiones. Con la llegada de la ocupación yanqui, tras la moción del gobierno Machado, terminó por consolidarse como un gobierno racista de supremacía blanca que veía en las organizaciones y activismo negro, así como la capacidad de incidencia y coalición, un peligro cimarrón o el intento de un nuevo Haití. La respuesta política de los negros a través del PIC supuso un auténtico reto para el Estado racista cubano, que necesitó de la aplicación de numerosos artículos con un alto nivel de represión política y policial sobre los principales líderes negros a quienes persiguió y al movimiento panafricanista, y sobre los procesos de autoorganización afrocubano que fueron erradicados, lo que supuso una auténtica trauma social para las masas negras que habían alimentado el ejército libertador Mambise en la guerra contra España. La ocupación norteamericana en la isla ayudó al gobierno cubano a la represión estatal con las leyes que impedían la libertad de expresión para líderes negros calificados de peligrosos, el endurecimiento del Código Civil y Penal que aplicaba con mucha facilidad la pena de muerte a los afros, y un entramado que, por otro lado, siempre existió de policía política, espionaje, infiltración y violencia parapolicial en las organizaciones negras. Nada de esto se vio modificado bajo el gobierno nacionalista y progresista de Machado. La defensa de reformas que en ningún caso se acercan siquiera a cumplir mínimamente las expectativas generadas en las masas negras y las promesas realizadas, y el hecho de figurar como coautor o al menos socio de sucesos como la represión de la huelga afro, las manifestaciones supuestas, un auténtico descrédito para la clase política blanca y la vía institucional. Situamos el fin de este ciclo de crisis panafricanista en Cuba y la restauración precaria de la creciente pérdida de apoyos electorales de todos los proyectos reformistas que emergieron entonces en la región en el ciclo de indignación y luchas afrodescendientes. Tras el fin de la esclavitud, no sin antes señalar al menos dos efectos de estas estrategias populistas: el crecimiento del racismo y el auge de la extrema derecha en Cuba, y la experiencia de toda una generación de negros sobre los límites de la política de integración en las instituciones de la Casa del Amo y demás. El ciclo que se abrió fue sobre todo la dilatada experiencia de opresión negra realizada en la isla. Por tanto, no vayamos a creer que esto fue una cuestión solamente de Cuba. Existía un contexto general regional de respuestas africanas frente al racismo antinegro. Un ejemplo fue en Costa Rica, donde el intelectual don Clodomiro Picado publicó en la página principal, el principal periódico, muy enojado y sorprendido en 1931, después de realizar exámenes de ADN, de que la sangre costarricense se estaba ennegreciendo. Esta es parte del general del cual era el clima que da lugar al levantamiento del PIC. Bueno, seguiremos el próximo capítulo hablando del PIC, como me habéis pedido, para ir de alguna forma consolidando lo que son las bases ideológicas de la Cuarta Internacional, que es el Partido Independiente de Color de Cuba. Uhuru.